como les estaba diciendo, esto es muy importante este tema de la respuesta que yo tengo que dar a la santidad de Dios. Es muy importante, es trascendente. Dice la palabra de Dios que, que sin santidad nadie verá al Señor. Es tan importante que nosotros entendamos qué es la santidad para que en verdad podamos estar confiados y contentos y caminando en esa intimidad y en esa relación con nuestro Padre Celestial. Porque no podemos vivir amando, buscando y deleitándonos en el pecado que hay en el mundo o la mundanidad que hay y aún creer y pensar que tenemos esa relación de intimidad con Dios. No es posible. Y Él nos lo dice, nos lo va a decir claramente. Él espera santidad. Y santidad sabemos que es apartarse, que es separarse, que es estar apartado de la maldad, apartado de lo que ofende a Dios, apartado de lo contrario a Dios. Y tú y yo estamos llamados a salir de esta mundanidad, de este pecado, para abrazar lo que Dios ama, lo que Dios busca, lo que Dios está pues realmente dándonos a nosotros como hijos suyos. Porque Él es el creador de todo, amados hermanos, y Él nos da todas las cosas, pero Él nos quiere pues capacitar para que podamos nosotros vivir en esta santidad. Recordemos que lo que pide es porque estamos llenos del Espíritu Santo. Cuando el Señor nos promete la venida del Espíritu Santo, Él nos está capacitando con este poder que es Él mismo en nosotros, viviendo en nosotros. Entonces es para mí y para ti realmente fácil, o debería de serlo, vivir en santidad, vivir apartados de la maldad, apartados del pecado. Que lo que ofende a Dios nos ofenda a nosotros. Eso es vivir en santidad. Pero vamos a ir entendiendo porque hay cosas muy importantes. Dios es santo y esa es la realidad. Y eso es lo que estamos llamados a hacer nosotros. Y es un llamado, pero realmente es una orden. No solamente nos está diciendo que seamos, nos ordena. Sed santos porque yo soy santo. No nos deja ninguna duda. Bueno, muchos de nosotros pensábamos a lo mejor en un tiempo que ser santo pues era nunca fallar o no. Es realmente separarte de la maldad, hacer las cosas que le agradan a Dios y Él conoce nuestra condición y Él sabe que nosotros pues podríamos en un momento dado fallar o bueno, no fallar, simplemente tener la incapacidad de hacerlo. Por eso es que mandó a su Espíritu Santo a nuestras vidas para que nosotros pudiéramos tener la autoridad y el poder de caminar en total santidad. Todo lo que Dios es santo, todo lo que Dios hace es santo, no tiene contacto con la maldad y Él nos llama a nosotros a no tolerar esa maldad, a no permitir esa maldad en nuestra vida. Dice en Nahum 1:3, dice la palabra: Jehová es tardo para la ira y grande en poder. No tendrá por inocente al culpable de ningún modo. Él no va a tener por inocente al culpable y tú y yo tenemos que saberlo. Entonces nos invita a caminar en rectitud, a caminar en veracidad, a caminar en realidad, en verdad, vaya, ¿no? Y somos nosotros los que debemos, amados hermanos, hacerlo aún pensando y sabiendo que tenemos vidas ordinarias. Dios es un Dios extraordinario, pero nos invita a que con nuestras vidas ordinarias nosotros podamos acercarnos a Él en esta pues, respuesta a lo que Él es, a lo que Él ha hecho. Habíamos visto, ¿no?, que Dios, al ir a la cruz, se puso en nuestro lugar y nos pide ahora a nosotros ponernos en el lugar de Él en la resurrección. Hemos muerto al pecado, hemos resucitado a una vida nueva, a Jesucristo. Él nos ha dado vida nueva, una nueva manera de pensar, un nuevo corazón, y quiere que tú y yo operemos en eso, caminemos en eso y que se refleje. Acompáñame, por favor, a 1 Pedro 1, y vamos a leer desde el 13 hasta el 21. Es un texto muy importante para entender la santidad de Dios. Es un texto que realmente necesitamos entender perfectamente, porque nos habla del amor de Dios, y el amor de Dios es el que nos lleva a poder responder a la santidad de Dios. Como les decía, la santidad de Dios es muy, muy importante. Todo lo que se relacione con Dios tiene esa cualidad, amados hermanos. Él es un Dios santo, 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 santo. Bueno, dice la palabra del Señor, yo les leo: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esto me gusta mucho porque nos habla de estar atentos, ¿no? De estar
muy pendientes, estar sobrios, dice, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento y esperar por completo en la gracia que se traerá cuando nuestro Señor Jesucristo sea manifestado. Este es un imperativo. Tú y yo tenemos que esperar. Es un indicativo, perdón, esperar. Pero nos va a decir por qué. Cuando Cristo sea manifestado. Y luego dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean puestas en Dios, sean en Dios. Entonces aquí nos habla y obviamente lo que resalta es, sed santos porque yo soy santo. Es un llamado a la santidad, un llamado a la santidad y nos da indicativos, nos está diciendo que fuimos rescatados de nuestra mala manera de vivir en la cual anduvimos todos nosotros, pero que en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario nos ha librado, nos ha salvado, nos ha redimido y rescatado. Ahora tenemos una redención en nuestra vida, en nuestro corazón, y quiere la palabra, o la palabra nos invita a vivir en esa forma de ser, en esa forma de caminar en santidad, como Dios lo ha hecho, como Dios es. La palabra, amados hermanos, nos habla mucho de la santidad. Podríamos decir que no tiene sentido la Biblia o la palabra de Dios o alguna enseñanza o una predicación si no está incluida la santidad de Dios. La santidad de Dios es impresionantemente necesaria para nosotros. Es la santidad de Dios que la que llevó a Cristo a la cruz del Calvario y la que pagó para que nosotros por medio de ese sacrificio fuera satisfecha la justicia de Dios. Dios pasó por alto nuestro pecado gracias a que en la santidad de Cristo fue a la cruz. Siempre vamos a ver y vamos a poder ser testigos y observar la santidad de Dios en todo momento, amados hermanos. Y Él nos pide, sed santos, sed santo en tu interior, en tu manera de pensar, en tu manera de actuar, en tu manera de decidir. Y es bien triste poder darnos cuenta que muchas veces nosotros, siendo hijos de Dios, estando revestidos de poder por medio del Espíritu Santo, de repente encontramos y vemos pensamientos que no deberían de estar en nuestra mente. Estamos haciendo algo correcto, estamos pensando algo correcto, muchas veces estudiando la Biblia o orando, y viene algún pensamiento incorrecto. Y tú puedes decir, ¿qué está pasando? Es el enemigo, amados hermanos, que está mandando dardos de fuego todo el tiempo para descalificarnos, para hacernos pensar y fallar. Y bueno, Él nos invita a que nosotros andemos en esa manera de vivir, en nuestro interior. La razón es que su Hijo, amados hermanos, que refleja esa cualidad, fue y fue a la cruz por nosotros, ¿para qué? Para que nos pudiéramos ser engendrados, pudiéramos nacer de nuevo. Tenemos esa razón en nuestra vida de ser santos. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Dios, porque Él nos compró, porque es nuestro Padre. Y si nuestro Padre es santo, sus hijos deben ser santos. La familia de Dios está llamada a santidad, está llamada a vivir como el Padre, a reflejar al Padre. Cuando venimos al conocimiento de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y queremos mantener esa comunión de intimidad con Dios, es importante entender que Dios tiene un requerimiento para todos nosotros y es nuestra santidad. Él requiere de nosotros, amados hermanos, por el hecho de que Cristo fue a la cruz. Él hizo la obra en la cruz. Yo adquiero una santificación, vamos a decir, posicional, porque Él me compró, porque Él pagó por mi santidad posicional. Pero ese es algo que yo tengo, que yo obtengo por medio de la obra de Cristo. Yo antes estaba en oscuridad, estaba en muerte, hermanos. Pero Él me llama de la oscuridad a su luz.
Y cuando yo estoy en esa luz, paso de un lugar a otro. Ahora tengo esa santidad, porque Él me compró y me santificó. Ahora tengo esa posición o esa santidad posicional en mi vida. Pero eso no es todo. Yo tengo que trabajar en una santidad progresiva, amados hermanos. Eso es lo que a mí me corresponde. Yo tengo una parte importante que hacer en este trabajo que Dios me ha puesto. Lo primero que ocurre es que Dios me separa del pecado para Él. Él me separa, así como separó al pueblo de Egipto, de Israel, perdón, de Egipto y lo separó para Él, lo llevó al desierto para estar con Él. Como igualmente separó a Abraham de Ur de los Caldeos para que estuviera con Él. Hay todo lo que es de Él, todo lo que entra en contacto con Él lo separa para que nosotros podamos, amados hermanos, tener esta santidad que es posicional. Pero ahora, como les decía, yo tengo una obligación de crecer en esa santidad, de crecer en esa santidad. Tengo la obligación de irme alejando cada vez más del viejo hombre, dándole la espalda a lo que es contrario a Dios, e ir adoptando esa imagen de Cristo en mi vida, ir adoptando esa imagen que tengo, bueno, que Dios pide que yo crezca en esto, que crezca en santidad. ¿Para qué? Para parecerme a Cristo, para que llegue a la estatura del varón perfecto, como la palabra de Dios nos invita a hacer. Aunque esto es una obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, nosotros tenemos que saber que el mismo Espíritu Santo permite nuestra participación en esta santificación. La santificación es un proceso, la santificación es progresiva. Tú y yo vamos caminando, vamos entendiendo, tenemos parte muy activa, muy importante en nuestra santificación. Como en la salvación no tenemos nada que hacer, es un acto de Dios totalmente, tenemos que entender que en la santificación sí tenemos algo que hacer, sí tenemos nuestra responsabilidad. Cuando venimos a esta santificación, a mí, amado hermano, me toca hacer mi parte como creyente. Yo participo en esto. Son las decisiones que cada día tomo en mi vida que me van llevando a este crecimiento, a esta santificación progresiva. Tengo que caminar cuidadosamente, amado hermano, en santidad. Tengo que pensar, tengo que actuar, tengo que recordar lo que Dios ya hizo por medio de nuestro Señor, que es un imperativo para mi vida vivir en santidad, por el amor que Él ha mostrado en mi corazón. Porque ya entendí, entonces hay un indicativo de que yo ya entendí. Otra forma que podemos ver, ahorita vamos a ir al libro, pero quisiera que leyéramos unos versículos. Otra forma que tú y yo podemos ver la santificación en nuestra vida es por medio de la obediencia. Las personas santas viven en obediencia, amados hermanos, obedecen la palabra de Dios, se muestran fieles a Dios, se muestran fieles a sus esposas, se muestran fieles a sus casas, fieles a sus hijos, fieles a la iglesia, honran la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos ya entendieron lo que Dios operó en sus vidas y ahora nos pide a nosotros hacer, caminar. En Juan 14:15, lo vimos esta semana en la prédica, dice la palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces vemos que son convicciones que tú y yo tenemos. La santidad te trae convicciones, adquieres esa obediencia. Ahora puedes obedecer. ¿Por qué? Porque Él te ha amado y como te ha amado, yo puedo amarlo para obedecerlo en ese amor. Y esto es parte de la santificación progresiva, la obediencia. La santidad, amados hermanos, y el pecado están totalmente opuestos. No pueden estar habitando, no pueden convivir. O vivimos en santidad o vivimos pecando. No quiere decir que no fallamos y fallamos mucho, amados hermanos, pero no es nuestra condición. No es nuestra condición. Nosotros entendemos y nos levantamos y caminamos y obedecemos y nos arrepentimos en el momento de ese pensamiento, cuando viene ese pensamiento equivocado a ti y a mí, en ese momento tú estás pidiendo perdón, estás arrepintiéndote, estás regresando a Dios. Eso es santidad, amados hermanos. No quiere decir que nunca vas a fallar, porque vas a fallar, porque fallamos. Pero cuando te das cuenta, y cada vez es más rápido, que tú te das cuenta que estás fallando, regresas a Dios rápidamente. Puedes regresar a Él, puedes pedir, puedes restaurar. Hay una convicción, tú sabes qué hacer cuando has fallado. Y eso se llama santidad. No es no pecar, es saber qué hacer cuando tú falles, para poder seguir caminando, seguir fortaleciendo, seguir creciendo, madurando espiritualmente.
Entonces la santidad y el pecado no pueden habitar, son totalmente opuestos. La santidad es de Dios, es el atributo más relevante, como les he dicho, que Dios tiene. Pero bueno, Dios destruye el pecado, amados hermanos. Dios no puede, son polos opuestos, no puede estar con el pecado. En la palabra de Dios hay una historia, nosotros la conocemos, la historia de los hijos de Elí, el sacerdote. Estos sacerdotes, Ofni y Fines, eran hijos del sacerdote Elí, pero ellos heredaron, eran del sacerdocio, y ellos heredaron esta posición, pero dice la palabra que ellos eran hombres impíos, y que cuando iba a haber una ofrenda, ellos iban y quitaban de las personas que iban a ofrendar carne y se la pedían, y hacían cosas muy malas, muy malas, muy malas, muy malas. Y dice la palabra del Señor que esa maldad subió con Dios, y en una ocasión, bueno, fueron a la guerra y llevaban el arca del Señor, y los filisteos ganaron esa batalla. El arca del Señor fue capturada por los filisteos y ahí mataron a Ofni y a Fines. Pero dice que esa maldad, que esa perversidad, que ese pecado subió delante de Dios. O sea, Dios no puede perdonar, Dios no puede, perdón, no perdonar, no puede estar con el pecado. Cuando alguien está pecando, cuando alguien se aferra a seguir pecando, cuando alguien no se arrepiente del pecado, hay consecuencias, amados hermanos, y es una consecuencia muy fuerte. Dios se va a separar, Dios se va a alejar, Dios va a dejarte a tus consecuencias. Y tú y yo no podemos permitir que lleguemos a nuestras consecuencias, amados hermanos, teniendo la gracia de Dios a nuestro lado, teniendo el favor de Dios, teniendo el perdón de Dios. Dios nos ama. Y Dios nos pide, amados hermanos, regresar en amistad con Él cada que nosotros podamos cometer algún error, vaya. También los hijos de Aarón, dice la palabra de Dios, que los hijos de Aarón, que se llamaban Nadab y Abiud, ofrecieron fuego extraño delante de Dios. Y dice que murieron al ofrecer fuego extraño delante de Dios. Fuerte. Tú puedes decirme, esto es del Antiguo Testamento, ¿no? No. Recuerda a Ananías y Zafira, cuando dice la palabra de Dios, que Pedro le dice a Ananías y Zafira, ¿por qué permitieron que Satanás llenara su corazón para mentirle al Espíritu Santo? Y dice que ahí cayeron muertos los dos, cuando ellos fingieron, cuando ellos mintieron de que habían vendido su heredad. Son ejemplos un poco fuertes, extremos, pero Dios es santo, amados hermanos, y hay consecuencias. Y estas consecuencias están en la palabra de Dios. Y estas consecuencias son para ti, para mí, para que tú y yo, amados hermanos, vivamos caminando correctamente, pero también para que podamos, en un momento dado de una falla, arrepentirnos, regresar a Dios, pedir perdón, no acostumbrarnos, no relajarnos, no acomodarnos. Eso no puede ser en un hijo de Dios. Como les digo, no se puede vivir en santidad y pecando. Si yo estoy pecando de alguna manera, créanme, amados hermanos, yo estoy separándome de Dios. Estoy separado de Dios. Y no puedo seguir siendo un cristiano y seguir buscando su rostro y seguir queriendo agradarlo a Él y viviendo en pecado. No se puede. Hay que vivir en santidad para poder tener todo lo que Dios, amados hermanos, nos ha prometido. Recuerda cómo dice la palabra de Dios. Dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es un Dios fuerte, celoso, que te ama, pero igualmente como te ama, te va a disciplinar y te va a forzar a que vivas en santidad. Porque para Él no hay otra forma. Es vivir en santidad, simple y sencillamente. Recuerden el pueblo de Israel cuando estaban en el desierto, bueno, cuando Aarón confeccionó con sus propias manos un becerro de oro y le dieron honra y gloria. Y Dios se molestó, Dios se enojó y le dijo a Moisés que ese pueblo, que él ya no iba a andar con su pueblo. Acompáñenme, vamos a leer, acompáñenme por favor a la Biblia. Esto está en Éxodo 33, del 1 al 3. Acompáñame por favor. Es importante este capítulo, este versículo. Dice la palabra de Dios. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera el cananeo, el amorreo, el eteo, el fereceo, el heveo y el jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Hasta ahí todo está bien, es la promesa de Dios, pero fíjense cómo dice, pero yo no subiré en medio de ti.
pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. No seas, no sea que te consuma en el camino, o sea, no sea que tu rebelión haga que yo te consuma, no sea que tu desobediencia haga que yo te consuma, que yo te deshaga, que yo te destruya. Así que mejor prefiero no subir delante de ti. Obviamente sabemos la historia. Moisés intercede ante Dios y Moisés obviamente aplaca la ira de Dios, pero hay consecuencias. Sacan el tabernáculo del medio del campamento, en ese momento lo sacan afuera, porque hay consecuencias cuando uno ha pecado o vive en pecado o se aferra al pecado. Dios nos invita y nos pide ser santos. El cristiano, amados hermanos, que peca, se encuentra en un gran problema. Pierde la llenura del Espíritu Santo, pierde la identidad, la comunión con Dios. Si no se restaura, si no se arrepiente, si no entra en comunión con Dios, él no tiene gozo en su corazón. No tiene ninguna motivación por el reino, por las cosas de Dios. No tiene pasión, se enfría, amados hermanos. Pierde el primer amor por vivir en pecado. Empieza a buscar amores en este mundo, empieza a buscar lo que no es correcto. No hay pasión, no tiene temor, amados hermanos, al pecado, pierde el temor. Y es un cristiano que tiene el Espíritu Santo, pero él por su pecado, por su maldad, lo contrista al Espíritu Santo y está viviendo en mentira, deja la verdad de Dios. No hay paz en su corazón, no hay gozo en su corazón. Pierde la perspectiva de que algún día todos vamos a dar cuentas delante de Dios. Y eso es algo que tú y yo no podemos pensar o pasar. Dios es santo, santo, santo. Y la santidad de Dios es necesaria para mi vida, amados hermanos. Él me ha modelado. Él me ha dicho la manera de que yo puedo hacerlo. Pero también, aparte de que me ha dicho la forma que yo puedo hacerlo, me ha dado el Espíritu Santo para poder hacerlo. No puedo estar distraído, no puedo estar ajeno a esto, no puedo pensar que estoy bien si no estoy bien. Yo necesito honrar la palabra, porque la palabra me guía, me enseña. Honrar a Cristo, porque él fue a la cruz, amados hermanos, para redimirme. Pero como les decía, todo el tiempo yo tengo necesidad de su redención. Todavía, amados hermanos. Él es bueno, pero yo vuelvo en amistad con Él, vuelvo en arrepentimiento, regreso en amistad con Él. Entonces, bueno, la palabra de Dios nos invita y nos invita a vivir en una vida práctica, en una santidad práctica. Como les dije, la doctrina, lo que Dios, me pongo en Romanos del 1 al 11, lo que Dios ha hecho en nosotros, esas implicaciones de lo que Dios ha hecho por medio de su palabra, son indicativos que me llevan a la práctica. Por lo que ya hizo Él, ahora yo puedo vivir de esta manera, de otra manera. Yo quiero que veamos un versículo, por favor, una porción de la palabra, y quiero que veas cuántos imperativos hay en esta porción. Vamos a Romanos, por favor, Romanos 12, vamos a leer del 9 al 21. Y vean los imperativos que Dios nos invita a encontrar, a vivir, a tener. Son mandatos, amados hermanos. Un imperativo es una orden para ti y para mí. Y obviamente porque ya entendimos lo que Dios ha hecho, ya recibimos todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor, hemos sido salvados, redimidos, justificados. Ahora tú y yo podemos andar en estos imperativos. Dice la palabra, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Vean cuántos imperativos. Sea sin fingimiento amor, aborrece lo malo, sigue lo bueno. Dice, amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con humildad, con los humildes. No seas sabio en vuestra propia opinión, no pagues a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.
No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviese sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Yo te pregunto, ¿cómo estamos nosotros si nos comparamos a estos indicativos, imperativos, perdón, a estas ordenanzas, a estos mandatos de Dios? ¿Cómo estoy? ¿Estoy amando? ¿Estoy perdonando? ¿Estoy venciendo lo malo con el bien? ¿Estoy honrando a Cristo con mi manera de ser, de vivir? ¿Honro su santidad, su sacrificio? ¿Honro la cruz, su palabra? ¿Estoy honrando a mi familia? ¿Me estoy honrando yo? ¿Honro mi ministerio? Dios, amados hermanos, nos invita a ti y a mí a que sea importante este rasgo de carácter de la santidad, que trabajemos en la santificación, que trabajemos en lo que Dios provee pues capacita y respalda en nuestras vidas, la santidad. Ser santos, ser separados, buscar lo que es bueno, lo que es correcto, abandonar la maldad, abandonar lo malo, abandonar esas series de televisión o esas compañías o esas pláticas o esos pensamientos, abandonarlos, quitarlos de mi vida, no conformarme a este mundo, al contrario, conformarme a Cristo, que sea revestido Cristo en mí, que yo pueda mostrar a Cristo, que la gente pueda decir de mí que ven a Cristo, mi manera de ser, mi manera de pensar, mi manera de ser generoso. No sé, no sé cómo estamos en comparación a todo lo que Dios nos está pidiendo. Y obviamente esto es solo una muestra, pero hay tantos versículos que Dios pone en su palabra para que tú y yo obedezcamos para nuestro bien, que hay que estar muy atentos. Vamos a ir al libro, por favor. ¿Me quieren acompañar? ¿Quién me ayuda a leer el comienzo del libro? Dice la palabra, dice el libro de estudio, nuestra respuesta a la santidad de Dios. Vamos a ver qué nos habla el libro, qué nos está invitando a hacer el libro para poder, como les decía, ir caminando en esta santidad, santificación progresiva. ¿Quién me ayuda a leer? Yo, pastor. Adelante, Dice, hermana Irma. Dios es santo, santo, santo. Aunque hemos pecado contra Él y nos habíamos hecho una abominación delante de Dios, Él nos ha reconciliado a nosotros que creemos consigo mismo por medio de la muerte de su propio Hijo. Habiéndonos salvado, nos ha llamado a ser su pueblo especial sobre la tierra. ¿Cómo deberíamos vivir en respuesta a esta gran verdad? ¿Cómo deberíamos vivir delante de un Dios santo? Fíjense, amados hermanos, antes dice, aunque hemos pecado contra Él, o sea, nos está hablando de esa naturaleza caída, de esa naturaleza pecaminosa, en donde vivíamos, donde estábamos todos atrapados, pero luego nos habla de esta parte, dice, Él nos ha reconciliado, por medio de su sacrificio, de su Hijo, nos ha salvado, nos ha llamado un pueblo santo para ser especial en esta tierra. ¿Cómo debería yo vivir en respuesta a esto? ¿Cómo deberíamos de vivir por todo lo que Dios ya hizo en nosotros, en nuestras vidas? Dios nos invita a esta santidad. A Él le importa nuestra santidad. Él está esperando nuestra santidad. Y Él nos pone en su palabra, como les decía, muchos ejemplos para que podamos nosotros manifestar su semejanza. Él quiere que tú y yo nos parezcamos a Él, que seamos y pensemos como Él, que actuemos como Él. Y nos encontramos con que nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa, a lo mejor todavía no está al 100% exterminada en nuestra vida y todavía seguimos luchando con ella y padeciendo pues guerreando con esta naturaleza caída. Pero Dios es bueno y Dios nos invita y nos dice, vuelve, regresa, créeme,
camina en mi verdad, camina en mi palabra, obedécela, esfuérzate para vivir de una manera correcta y yo te voy a dar la victoria, porque es lo que Él hace, amados hermanos. Él conoce nuestra condición, sabe cómo somos nosotros, pero sabe cómo debemos o podemos ser. Y Él está invitándonos a hacer lo que Él ha pensado o ha planeado en nuestras vidas, que podemos llegar a ser. Tú y yo, amados hermanos, tenemos todo, por medio de nuestro Señor Jesucristo para poder caminar y avanzar y llegar a una estatura perfecta, de varón perfecto. Y Dios nos lo invita. Entonces, cuando dice la importancia de la santidad, sería difícil poner demasiado énfasis en nuestras necesidades de entender la importancia de la santidad de Dios y sus implicaciones para nuestra vida. Sí, es difícil entenderlo. Pero dice aquí, Dios es santo y nosotros estamos llamados a ser santos, así como Él es santo. Primera de Pedro 1:15 al 16, ¿quién me ayuda, por favor? Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dice, qué interesante, ¿no? Sed santos porque yo soy santo. Escrito está haciendo alusión a un versículo en Levítico, el Levítico 26, donde nos invitan, Dios hace lo mismo con el pueblo de Israel. Les da una orden, sed santos porque yo soy santo. Es muy relevante para nosotros este mandato. Es importante para Dios. Ahora, hermanos, nosotros portamos la identidad de hijos de Dios. Y como hijos de Dios, estamos llamados a mostrar, a reflejar, a expresar lo que el Padre es, porque Él es nuestro Padre celestial, Él está en el cielo, y nosotros en este momento, en nuestras vidas, podemos manifestar la semejanza de Él como Padre. Somos su familia, y tenemos que comportarnos y que buscar, pues, reflejar esa semejanza de familia. Ahora somos hijos de Dios, ahora pertenecemos y deberíamos comportarnos o caminar en los caminos que Él nos ha mostrado. Dejar esos viejos caminos, dejar esas viejas pues, actitudes, pensamientos erróneos, todo lo que no va con Él. Yo tengo que estar atento para darme cuenta qué estoy pensando, qué estoy decidiendo, qué estoy buscando, qué estoy haciendo y poder arrepentirme. A poder arrepentirme y poder decir, Señor, muéstrame ese camino hermoso que tú tienes para mí. Y creerle y obedecerle. Y al obedecer su palabra, amados, todos vamos a crecer en esta santidad. A ver, pues vamos al siguiente punto. ¿Quién me lee donde dice nota? En Proverbios 9:10. Según Proverbios 9:10, cuán importante es que reconozcamos y entendamos la santidad de Dios, cuán importante es que crezcamos en nuestra santidad personal. Y Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y ahí mismo en Proverbios 8:13 dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Bueno, en este texto vemos que el temor de Jehová es ese conocimiento experimental de su santidad. Cuando tú y yo lo vemos, lo conocemos en esta santidad, bueno, completa, hermosa, preciosa, Él es santo, 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 eso trae temor a nuestro corazón de su santidad. Pero un temor reverente, un temor correcto, por decirlo así, ¿no? Y bueno, sí, a través de esa corrección nosotros podemos ver esa santidad en Dios. Vamos a leer la nota sombreada, por favor. En Proverbios 9:10 aprendemos que la verdad más grande que ha sido puesta delante de los hombres es que Dios es santo y digno de toda reverencia y adoración. Cualquier otro conocimiento y sabiduría, entre paréntesis científico, filosófico, histórico, legal, etcétera, no tiene ningún valor separado de un entendimiento correcto de esta verdad. Claro. Dice, la verdad es más grande que hay es que Dios es santo, digno de toda reverencia y adoración. Cualquier otro conocimiento, amados hermanos, no tiene ningún valor separado de un entendimiento correcto de esta verdad. O sea, lo primero, para que tú y yo podamos caminar, es reconocer, conocer, saber que Él es santo, santo, santo. Es la verdad más grande, digno de toda reverencia y adoración. Un Dios hermoso, santo, 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 santo. Es absoluto para que tú y yo podamos
pues como les digo, bueno, aquí dice que no tiene ningún valor otro entendimiento fuera de esta verdad. Podemos ser muy inteligentes aquí dice, ¿no? En ciencia, filosofía, historia, algo legal, no sé. No nos sirve, amados hermanos, sin el conocimiento de la santidad de Dios. Y eso es real. Ese atributo de su santidad, decíamos que es el más relevante que hay en Dios, que es el más importante que Dios tiene. Por decirlo así, ese es el más relevante, más importante, pero lo más interesante y sorprendente es que nos pide a nosotros portar ese atributo, tener esa cualidad, vivir en esa forma. Si es tan importante y es tan hermoso y trascendente y sobrenatural y poderoso, que nos invite a nosotros a hacerlo, es un privilegio, realmente es un privilegio. Y como les dije al principio, si nos está diciendo que tú y yo podemos ser santos en nuestra manera de vivir, es que podemos ser santos en nuestra manera de vivir. Y porque nos ha capacitado, no nos está mandando a que hagamos cosas así sin darnos primero las armas. Tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo, lo tenemos a Él, amados hermanos, modelándonos, su ejemplo. Así que yo le pido a Dios como oración que ponga en mi corazón y en mi vida este entendimiento de su santidad, que no se me olvide, que no se me olvide, nunca, en ningún momento que Él es santo, 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 pero que me pide crecer en santidad, ser como Él es. Es realmente un privilegio que nos lo pida. Según Hebreos 12:14, ¿quién me ayuda a Hebreos 12:14? ¿Cuán Sí. importante es que crezcamos en nuestra santidad personal? La misma Yo, pregunta, ¿no? pastor. Sí, sí, Marta, permítame. ¿Cuán ¿Vale? importante, Sí. dice aquí la pregunta, dice, cuán importante es que crezcamos en nuestra santidad personal? Y nos lo va a seguir preguntando. ¿Es importante? Claro que es importante. Es muy importante. Adelante, hermana, por favor. Sí, hermano. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es importante, amados hermanos. Es necesario, si queremos ver a Dios ese día hermoso, nuestra santidad. Nos invita a ser disciplinados, a depender de Él, a permanecer en Él, a buscarlo a Él, a creerle a Él, a temerle a Él, a honrarlo a Él, a ser fieles a Él. Nos invita, amados hermanos, a ser de convicción, de una sola pieza, para poder tener esta santidad que Él tiene en nuestras vidas. Qué hermoso, qué poderoso. ¿Quién me ayuda a la nota? Lo sombreado. Sí, dice, la palabra santidad traduce del vocablo griego agaismos, el cual también puede ser traducido como santificación o consagración. Según las escrituras, la santidad absoluta que se necesita para ver al Señor o estar en su presencia no puede ser alcanzada por méritos humanos, sino solo a través de la fe en Jesucristo y su muerte en la cruz. Por esa razón, el autor de Hebreos también escribe, porque por una ofenda él, Jesús, ha hecho perfectos para que siempre a los que son santificados, Hebreos 10:14. Sin embargo, en Hebreos 12:14, la verdad que está siendo comunicada es que todos aquellos que verdaderamente han sido hechos perfectos o santificados por la sangre de Cristo, buscarán o procurarán también ser santos en sus vidas personales. No estamos bien con Dios por causa de nuestra búsqueda de la santidad, sino que la salvación, por gracia, por medio de la fe, nos conducirá a través de la búsqueda de la santidad. Qué importante, qué interesante. Dice, la santidad es una santificación o consagración. Y luego dice, no puede ser alcanzada por méritos humanos. No, no se puede. Pero también dice que debemos buscarla o procurarla, ¿no? Ser santos en nuestras vidas personales. Luego dice que aquí dice, la salvación por gracia, por medio de la fe, nos conduce a nuestra búsqueda de la santificación. Entonces, cuando somos salvos por medio de la fe en el Señor Jesucristo, eso nos conduce, nos lleva, nos muestra la necesidad que tenemos de ser santos, de vivir separados del pecado, de vivir separados de lo malo, lo que Dios aborrece, de lo que Dios detesta. Porque soy santo, porque ahora soy salvo, perdón. Él me salvó, me redimió. Y esa redención cambió mi corazón, cambió mi mente. Ahora tengo una nueva vida. Esa nueva vida no la puedo vivir si no soy santo. O sea,
está ligado, está pegado, mientras la santidad es la que me lleva o la que muestra, es la evidencia de que yo soy salvo y de que tengo una nueva vida. En otras palabras, si yo, amado hermano, estoy viviendo en pecado y no estoy viviendo en esta santidad progresiva, que como ya les dije, no quiere decir que nunca pecas, porque pecas y pecamos, pero podemos regresar y arrepentirnos con Dios de inmediato. Estamos haciendo lo malo y en ese momento ya estamos pidiendo perdón de rodillas y llorando. ¿Por qué? Porque somos salvos. Esa salvación, esa identidad, esa redención nos lleva a vivir de una vida santa. Si yo no tengo ese remordimiento, si yo no me siento mal cuando estoy haciendo lo incorrecto, si yo sigo en conductas equivocadas y no me importa, quiere decir que no soy salvo. Y eso es algo fuerte. Porque va pegado, todo está pegado. Es muy fácil decir, es que ya recibiste al Señor Jesús, eres salvo. Dice la palabra que cuidemos nuestra salvación. No porque la perdamos, no porque la perdamos, la salvación no se pierde. El punto sería que nunca la has tenido y estás equivocado. Porque la salvación te lleva al arrepentimiento, la salvación te lleva a cambiar, la salvación te lleva a avanzar, a caminar, a forzarte, a hacer lo correcto, aunque sea difícil hacer lo correcto. Pero ahora eres salvo, puedes hacerlo, estás capacitado por medio de Dios, por el nuevo nacimiento y la regeneración que operó el Espíritu Santo, a ser santo, a buscar esa santidad. Y como te repito, si tú o yo llego a hacer lo incorrecto, en ese momento sientes un pesar, te sientes mal, te arrepientes en ese momento, ya estás pidiendo perdón. Eso es ser salvo. Si no pasa eso, si hay personas que están haciendo lo malo y de verdad no se les cruza por la mente que están ofendiendo a Dios, creo que no son salvos. Nunca lo han sido y están engañados. Y esa es la realidad. Yo así lo veo. Vamos a leer Hebreos 12, del 5 al 11. ¿Quién me ayuda, por favor? Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Qué interesantes versículos. Dios hablándonos de la disciplina que él ejerce en las personas que son sus hijos, precisamente para poder llevarlos a que participen de esta santidad. O sea, Él nos va a disciplinar, Él nos va a corregir, amados hermanos, no nos va a dejar. Dice que si no hay disciplina, somos bastardos, pero no somos bastardos, somos hijos. Y si somos hijos, recibimos la disciplina de Dios, que a nadie le gusta, que en el momento no la vas a recibir con gusto, pero esa disciplina, amado hermano, te va a llevar eh, a entender el amor que Dios tiene para ti y que puedes vivir de una manera diferente a la que estás viviendo, que puedes hacer las cosas diferentes, que puedes pensar diferente, que puedes caminar, que puedes avanzar, que puedes crecer en una forma correcta delante de Dios por medio de la disciplina. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios para que tú y yo podamos recibir o entender la santidad? Nos disciplina, nos disciplina. Otra forma de decirlo, amados hermanos, si tú no eres disciplinado por Dios, al que toma por hijo lo disciplina. Debemos sentir la disciplina de Dios, amados hermanos. La debemos sentir, porque créanme, Él nos disciplina, Él te amonesta, Él te hace sentir, Él te marca porque te ama cuando no estás haciendo las cosas correctamente. Y esa disciplina
En el momento no nos gusta, pero nos lleva a la santidad, nos lleva a crecer, nos lleva a comprender, nos lleva a reconocer, a arrepentirnos y a cambiar, y avanzar y a echarle ganas. ¿Por qué? Porque hay disciplina, porque hay amonestación y eso nos despierta a caminar o a hacer lo correcto. Y hacer lo correcto para la gloria de Dios. ¿Quién me ayuda a leerlo sombreado? Hay varias verdades importantes que debemos reconocer acerca de la disciplina que Dios aplica a sus hijos. 1. La disciplina de Dios es una expresión de su amor y siempre es para el bien del creyente. 2. La disciplina de Dios no es una retribución, más bien su propósito es protegernos, hacernos madurar y moldearnos a la imagen de Cristo. 3. La disciplina de Dios puede ocurrir en la vida de un creyente como resultado del pecado. En tal caso, el propósito es corregir al creyente para demostrarle los peligros del pecado y enseñarle reverencia por Dios. 4. La disciplina de Dios puede ocurrir incluso en la vida del creyente más maduro y piadoso. En tal caso, es simplemente para llevarlo a una mayor conformidad a Cristo. 5. La disciplina de Dios puede ser terriblemente dolorosa, pero después de todo, produce el fruto de una mayor rectitud y santidad. 6. La disciplina de Dios en nuestras vidas es evidencia de que somos sus hijos. La falta de disciplina es evidencia de que no lo somos. 7. La meta más grande de Dios en nuestra vida presente no es prosperidad material, comodidad, ni siquiera salud, sino que podamos tener parte en su santidad. Es importante la disciplina de Dios, amados hermanos. 6 puntos o 7 puntos, perdón, que realmente son muy, muy, muy importantes. A mí me gustaría que los volvieras a leer en tu casa, que profundizaras, que pudieras leer el 12:10, que aquí nos enseña o nos invita a leer de Hebreos. Y bueno, ya es la hora, ya es la hora. Y realmente estamos casi empezando el cuaderno, pero yo quisiera que tú leyeras en tu casa, que pudieras meditar sobre esto y pudieras complementar y hacer un resumen con tus propias palabras, como nos invita el autor de este libro a hacer, y a meditarlo, a comprender y a no pasar tan rápido estas enseñanzas, porque, como les decía, es un tema relevante, es un tema demasiado importante, es un tema que, que es necesario, vaya. No podemos no tenerlo, no podemos estar faltando en este. No podemos decir, bueno, tengo otra, ese me falta nada más. No, no, es la base de todo, la santidad de Dios. Y no pensemos que es algo difícil, al contrario, es algo hermoso, es algo bueno, es algo útil, es algo que nos va a beneficiar en todas nuestras relaciones, amados hermanos, y sobre todo en la que es con Dios. Cuando hagamos algo malo, volvamos en amistad, regresemos, arrepintámonos de lo que estemos pensando o haciendo o hayamos dicho o hecho y busquemos el rostro de Dios. Él es bueno y nos ama y te está amonestando porque te ama y te quiere llevar a más, como lo hemos leído, como estamos leyendo, ¿no? Y lo que sigue aquí dice, nuestra respuesta a la santidad de Dios, y esto es lo que queríamos llegar a la respuesta. ¿Cómo debo vivir yo entonces a esta respuesta? Quiero que tú lo hagas, llénalo, falta varios pasajes que leer, háganlo como tarea. Y bueno, ahorita solamente quiero preguntarle si alguno tiene algún comentario que hacer. Que tal vez yo resumiría o concretizaría en que la santidad es, no sé si sea, si yo me abstengo del pecado, voy creciendo en santidad, o lo vería diferente, si busco la santidad, cada día voy dejando de pecar y no estoy constante y continuamente pecando. Si mi vida da ese fruto o la gente me ve a mí que constantemente estoy en pecado y no salgo y mi vida es de pecado, obviamente no voy a dar un fruto de santidad. Yo lo vería así concretizado, pastor. Una de las notas, a mí me llama la atención que dice que según las escrituras, la santidad absoluta que se necesita para ver al Señor o estar en su presencia
no puede ser alcanzada por méritos humanos, sino solo a través de la fe en Jesucristo y su muerte en la cruz. Entonces, nosotros, por ser salvos y por ser hijos de Dios, nos tenemos que esforzar, no tenemos que hacer nada en cuanto a que ya tenemos la santidad de Dios y tenemos que esforzarnos en hacerla, en vivirla, en cumplirla y en obedecer las indicaciones que nos viene dando en su palabra. Y así vamos a llegar a la santidad, más bien es la santidad progresiva que nosotros vamos a llevar a cabo en obediencia y en practicarla. Sí, hermana, muchísimas gracias, gracias. Y sí, amados hermanos, la santidad de Dios, su gloria manifiesta en este atributo, nos invita a seguirlo, a caminar con Él, a creerle y a saber que Él es quien dice ser. Él es ese Dios santo. Así que juntémonos en fe y sigamos sus caminos con toda reverencia, amados hermanos. Ya es tarde, déjenme orar para terminar y muchas gracias por conectarse. Ya veo que somos un poquito menos cada vez, pero yo les invito a permanecer, a buscar a Dios y a meditar en su palabra. Amado Señor, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias Dios, gracias amado Padre por tu palabra, porque nos muestras qué grande, qué maravilloso, qué amoroso, qué misericordioso eres tú, Señor amado. Tú nos muestras, amado Padre, por medio de estos atributos, tu grandeza, amado Señor. Y nosotros estamos honrados de conocerte, estamos honrados de que nos llames hijos, estamos honrados de que hayas ido a la cruz, que te hayas humillado y te hayas hecho hombre y que después hayas ido a la cruz para obrar esa obra perfecta en nuestras vidas, Señor, y traernos esa redención. Estamos redimidos, Padre, hemos sido transformados, tenemos un nuevo corazón. Tú lo operaste, amado Señor. Tú has mandado a tu Espíritu Santo a morir en nosotros, a habitar en nosotros, Dios. Y hoy, Padre amado, podemos dar una respuesta. Podemos dar una respuesta a ti, Señor, a tu santidad. Yo quiero agradecerte, amado Dios, por la oportunidad que nos das de hacerlo. Te quiero pedir, Padre, tu ayuda. Porque en verdad, como lo dijo y lo leyó ahorita mi hermana Irma, Señor, no podemos nosotros, Señor. Somos incapaces. Te necesitamos a ti. Y necesitamos, amado Señor, que tu presencia esté constantemente en nuestras vidas, Señor, llevándonos, ayudándonos, fortaleciéndonos en todo momento, amado Señor. En todo momento te necesitamos, Padre Celestial. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Dios. Muéstrales, Padre Celestial, a mí, Señor amado, muestra tu gloria, Señor, en mi vida. Muéstrame lo grande y lo maravilloso que eres. Ayúdanos a que por medio de este libro, Señor, podamos conocerte íntimamente, Padre amado, y que eso haya una respuesta, y que podamos dar esa respuesta que tú nos pides, Dios. Que no es si yo quiero, que es realmente una orden, Padre amado, ser santo como tú eres santo. Ayúdame, precioso Dios. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, sus casas, sus trabajos, pero sobre todo, Señor, nuestra mente, Dios, que sea llena de ti, que todo el tiempo estemos pensando en lo tuyo, Señor, y que todo lo demás que hagamos, Señor, sea secundario, que nada te quite tu lugar. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amados, muchas gracias. Que les vaya bien, Dios les bendiga. Saludos a todos y gracias por conectarse.